Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo sea el rival. Si ha hecho Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, en JF y Roman Reigns, me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez. Hoy es 6 de abril del año 2026 y este es el episodio 1314 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Recordemos que Randy Orton tenía que llamar a alguien y Randy Orton estaba en constante comunicación con una persona que desconocíamos. Es otro de los grandes alicientes que estaba proponiendo WWE, unos alicientes que se basan básicamente en hombres misteriosos, en cajas por abrir y en llamadas que no se sabe a quién se dirigen. Son recursos muy fáciles y muy sencillos para atraer la atención muy puntual del aficionado cuando sabes que las cosas no te están funcionando lo mejor posible. Y en este caso, pues bueno, tenías ese aliciente de ver a quién podía llamar Randy Orton. Decíamos que podía ser pues desde Ted DiBiase Jr., a Ric Flair, a Kevin Owens, a The Rock y fue a Pat McAfee. Pat McAfee es el que aconseja a Randy Orton que se vuelva heel, el que le come la cabeza y es el que era comentarista de la empresa. Un tipo que tiene un show fuera de WWE, muy visto en los Estados Unidos, que fue Panther en la NFL y que es el ojito derecho de TKO. Ari Emanuel lo dijo en su día que considera que podría ser el nuevo Sylvester Stallone y ya lo está metiendo en películas, lo está metiendo en intentos de series, en un montón de patrocinios y ahora también en lo que va a ser la historia de un main event de WrestleMania 42. Es surrealista. Esto es surrealista. Yo lo estaba viendo y pensaba, esto es coña, ¿verdad? No puede ser verdad. No puede ser verdad. Randy Orton y Cody Rhodes tienen una historia en su día, formaban parte de The Legacy, que al final eran luchadores de segunda y tercera generación. Era el mentor Randy Orton y el alumno era Cody Rhodes. Ahora se podrían intercalar los papeles y se podía contar una historia bastante interesante centrada precisamente en el legado que llevan construyendo durante muchos años. Y WWE decide virar y que el resultado de todas esas especulaciones sea Pat McAfee. Pat McAfee. Lo peor no es eso. Y diréis, ¿hay peor? Hay peor. Hay peor. Ya hemos descubierto que el debate no está en si WWE hace bien o mal las cosas. Está claro que hace mal las cosas. Es una evidencia. Ahora el debate está en de quién es la culpa. Hemos avanzado un paso, al menos, ¿no? La culpa es de todos. La culpa es de TKO porque ve que el producto no funciona y va a meter todo lo que pueda y más a nivel de celebridades, nos la va a meter con calzador, por no decir otra cosa, y nos lo va a hacer hasta la saciedad para ver si eso vende algo. Lil Yachty aparece con Trick Williams, que es un rapero. Speed va a tener combate en WrestleMania, que es un streamer. Pat McAfee, que es una celebridad del entretenimiento, ahora es el acompañante de Randy Orton y pieza fundamental en la historia de un main event de WrestleMania 42 y te paras a pensar y dices, ¿qué estamos haciendo, verdad? Jelly Roll ha sido protagonista varias semanas de SmackDown y la sensación es que no hay rumbo. Y lo intenta reorganizar TKO colocando a todas estas celebridades, intentando pillar gente de otros lados para que consuma WrestleMania. WrestleMania que va un casi 20% por debajo en cuanto a entradas con respecto al año pasado, en la misma sede, mismo recinto y demás. Entonces es un problemón a nivel también empresarial y TKO mete cartas en el asunto y dice, bueno, pues vamos a intentar traer a la gente que le gustan los streamers, a la gente que le gustan los raperos, a la gente que le gustan los programas deportivos y a la gente que le gustan las canciones de country. Pues vamos a meter a todos a ver si alguien nos lo vende. El problema no es ese. El problema es que tus semanales son lo suficientemente malos por culpa de un grandísimo e ineficiente equipo creativo comandado por Triple H que te ha llevado a que TKO tome esta decisión. Y la gente me dirá, bueno, pero es que Triple H era un gran booker cuando llega a roster principal de WWE.
Totalmente de acuerdo. También es verdad que lo comparabas con la peor versión de Vince McMahon desde que era jefe creativo de su propia empresa. Triple H venía con ideas frescas, con ideas de reorganizarlo todo y cualquier cosa nos iba a parecer bien, pero no solo es que cualquier cosa nos iba a parecer bien, es que objetivamente estuvo muy bien. Todo ese cúmulo de facciones que se construyen, desde Damage Control pasando por el desarrollo de The Bloodline, la capacidad de unir a tus luchadores en equipos, eso hizo que cambiasen muchas dinámicas, el wrestling tenía mucha más presencia, se daba más pie a combates más largos, más técnicos, con más posibilidades. Todo eso se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo. Y Triple H venía con un libro de ideas muy bueno. En el momento en el que se ha acabado ese libro no ha sabido crear una secuela. Y lo que ha intentado es construir una secuela con los resquicios, las migajas y las cenizas del primer libro. Y no le ha salido bien. No ha cerrado la historia de The Bloodline, que ahora se ha convertido en un MFT que es desastroso y que ha fastidiado a toda una división por parejas. Y podemos hablar de que TKO está metiéndote estas celebridades y que no funcionan, que es totalmente verdad, pero la culpa es compartida. Porque TKO se mete porque es ineficiente el producto, no te vende lo que te debería vender, y luego Triple H puede ser que le obliguen a meter con calzador a estas celebridades, pero todas las microgestiones que ha tenido que hacer en otros aspectos, campeonato de los Estados Unidos, tanto masculino como femenino, división tanto masculina como femenina por parejas, los problemas que ha tenido en todas las midcards a nivel de buqueo, de combates, de campeonatos, no ha funcionado, ha tomado decisiones inverosímiles en muchas ocasiones por títulos, en muchas otras se ha olvidado de la construcción y tienes combates de WrestleMania random, es decir, la culpa es totalmente compartida. Pero es que aparte de que la culpa sea compartida entre TKO y el equipo creativo de WWE, que venga Pat McAfee y que sea el aliado de Randy Orton te deja con la sensación de que se están riendo en tu cara. ¿Y por qué lo digo? Porque ya no es solo el hecho de que sea Pat McAfee, es el tema de que él llega y hace una promo en la que califica el producto de WWE como una basura. Que es verdad. Pero luego hay una frase que dice que la peor parte del wrestling es el wrestling. Y ya mete poco wrestling WWE en sus shows, aproximadamente un 20%, como para venir a decir que lo peor de los shows de wrestling es el wrestling. Es decir, te estás cargando y cagando básicamente en tu propio producto. De hecho, habla sobre el SmackDown de la semana anterior y dice que es el peor SmackDown de la historia. Yo no diría que es el peor de la historia, pero no va muy desencaminado. Fue un muy mal SmackDown. El de esta semana es peor todavía. Y además le echa la culpa de que se vendan pocas entradas de WrestleMania directamente a Cody Rhodes. Y diréis, bueno, esto es lo que tiene que ser un heel. No, un heel lo que tiene que ser es un tipo que te ponga over a la otra persona y que construya una rivalidad de la que te saquen pues ganas de ver, ¿no? Que te saque realmente todo lo que tú tienes como aficionado para decir, ostras, ahora me apetece consumirlo. Me apetece mucho. Lo que está haciendo Pat McAfee con esta promo es se está cargando directamente el producto. Un producto que ya se lo habían cargado previamente, pero que lo escenifica en la propia lona. Y eso es tristísimo. De hecho, Cody Rhodes tiene que salir a hacer una promo posterior que no estaba pactada, lo hacen por las críticas de las redes sociales, y responde Cody Rhodes apareciendo y diciendo que esta revelación de quién era quien llamaba a Randy Orton ha sido una mierda. Lo dice así tal cual. De hecho, es más, hace una comparación y dice que es como si la NWO, la New World Order, hubiese escogido a su tercer hombre y que en vez de ser Hulk Hogan fuese Pat McAfee. Ellos mismos te están reconociendo que la idea es una puta mierda. Ellos mismos, bajo las palabras de Cody Rhodes, te están diciendo que aparezca Pat McAfee es como que aparezca Disco Inferno en vez de Hulk Hogan en la NWO. ¿De qué estamos haciendo? Pero esto es broma, ¿verdad? Esto es coña. Y diréis, hombre, bueno, ya. Pero mira, es una historia, es un combate. Main event de la noche 1 de WrestleMania 42, por cierto. Pero bueno, mira, dices, oye, mira. Es que es solo un enfrentamiento. No puedes hablar de que el producto no funciona, o es disfuncional, o es malo, simplemente porque esta historia pues no funcione, o porque haya llegado Pat McAfee que no tenga nada que ver con Randy Orton ni con nadie. Bueno, vale. Pero es que a Carmelo Hayes se lo fuman en el main event de la noche. A Carmelo Hayes se lo fuman después de una promo bastante de babyface en la que le dice a todo el mundo, oye, que es que yo quiero tener mi spot en WrestleMania, que he estado muchos meses defendiendo el campeonato y además con éxito y haciendo que tuviésemos buenos combates aquí.
Y la respuesta de WWE es que Sami Zayn salga, que se come unos abucheos tremendos, y diga, vale, vas a tener un combate y si ganas, pues te vas a enfrentar tú a Trick Williams y si no, pues me enfrento yo. Y a Carmelo Hayes se lo fuman. Se lo fuman, pierde limpio y se lo fuman. Entonces, un tío que realmente ha apostado por el wrestling y ha apostado por que las cosas te funcionen a nivel de cuadrilátero y que te ha aportado ese espíritu competitivo en unos shows que no estaban funcionando, de repente no está dentro de WrestleMania. Luego te vas a la historia de Rhea Ripley y vuelve Io Sky a acompañar a Rhea Ripley, porque Rhea Ripley está sola, pero ¿cuál es el hecho de que ahora vuelva Io Sky? Porque no tiene combate en WrestleMania 42 de momento. Tendrá que ser contra Asuka o contra Kairi Sane o contra las dos, pero de momento no tiene nada. ¿Esta historia va a continuar, va a seguir o simplemente es ponerte aquí una opción y luego ya vamos viendo, ¿no? Es que casi que te diría que lo más divertido es Danhausen maldiciendo al árbitro y que el árbitro le dé una rampa y no pueda contar la cuenta de 3. En ese punto estamos un poco. Es bastante decepcionante, bastante triste, bastante pobre. Me encantaría poder hablar de las buenas cosas que se hacen en WWE. Pero no se puede faltar a la verdad, amigos. Esto es lo que hay. Y lo que hay es un producto mediocre que además habla de cómo su producto es mediocre. Y eso es tristísimo. A 2 semanas de WrestleMania 42. Es tristísimo. Ojalá poder hablar de lo bien que funcionan las cosas. Pero sería mentiros a todos. Sería mentiros a todos. Voy a hablar de este tema, por supuesto, con Lorenzo Ayuso. Voy a hablar también de una cosa mucho más positiva este fin de semana, que es NXT Stand and Deliver. Tuvimos nuevos campeones, Lola Vice, Tony D'Angelo, Zarya Solruca, a Miles Bourne compitiendo contra Johnny Gargano, a los americanos contra Vanity Project, a Tatum Paxley defendiendo contra Blake Monroe. Ahí sí que hay cosas que contar, porque ahí hubo wrestling muy interesante, así que vámonos allá porque da para podcast. ¿Quieres más wrestling? Conviértete en mecenas de Último Hombre en Pie y escucha episodios exclusivos a partir de 1,99 € al mes. Hoy toca versión extendida de Lorenzo Ayuso, que la verdad es que me parece fenomenal. @Lorenzo_Ayuso lo tenéis que seguir ahí para un montón de cosas muy guays. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, creo que mejor que el estado general del departamento creativo de WWE en los últimos tiempos, así que no me puedo quejar. Wow. Han pasado muchas cosas este fin de semana, es la verdad. Han pasado muchas cosas en SmackDown, evidentemente tuvimos NXT Stand and Deliver y lo vamos a analizar todo. La verdad es que empezando por SmackDown, que yo creo que es ese gran elefante en el garaje, yo sinceramente me replantearía un poco las cosas siendo WWE. Además, se puede generar un debate muy interesante con respecto a de quién es el problema. Lo que me alegra es saber que al menos el fanático conoce que hay un problema mayúsculo, que ya no es un tema de si hay o no un problema, que antes el debate estaba un poco ahí. ¿Hay o no un problema con WWE? No, ahora todo el mundo acepta que efectivamente hay un problema y ahora quien se busca son culpables. ¿De quién es el problema? ¿Es de Triple H? ¿Es de TKO? ¿Es de los dos? Porque lo que conocimos el otro día es que a quien llamaba Randy Orton y especulábamos, puede ser Ted DiBiase Jr., puede ser Ric Flair, puede ser Kevin Owens, puede ser The Rock, no sé, 1000 cosas, y era Pat McAfee. Y yo me quedé con cara de tonto, la verdad. Yo pensé, pero ¿qué tipo de broma es esta? Bueno, es un poco la tónica dominante de la WWE en estos tiempos. Sí, absolutamente. Yo creo que este pasado viernes, como bien has dicho, fue el reconocimiento, ¿no? de que las cosas están atravesando no ya un bache, porque yo creo que el bache, en mayor o menor medida, podemos hablar de que había sido un periodo un tanto transicional, de volver a tratar de encontrar ese punto dulce que tuvo hace un par de años. Parecía que en determinados momentos había mejoras, lo hemos hablado en estos últimos tiempos con lo que ha sido la gestión del campeonato estadounidense, determinados intentos. Parecía que también lo que era la rivalidad en sí misma, no la construcción, sino la rivalidad en sí misma de Cody contra Randy, era por lo menos estimulante, porque había mucho detrás de lo que poder partir. Pero claro, de repente ver a Pat McAfee, a quien TKO luego se dice que está tratando de convertir como en su gran superestrella transmedia, transversal, una especie de Sylvester Stallone del siglo XXI, que creo que es una afirmación bastante
bastante osada, diría yo. Y con poco conocimiento también, por otro lado, de lo que es Sylvester Stallone. Creo que te deja patidifuso. Yo creo que fue el reconocimiento de que hay un problema grave a una semana prácticamente de WrestleMania, en la que estás viendo que primero no tienes construcción de historias, que las historias que tienen sentido, que tienen interés, se quedan estancadas bueno, por malas decisiones o decisiones un tanto erráticas, y que luego tenemos esta especie de enaltecimiento del famoso, de la celebrity, por encima del wrestling, hasta el punto de que tienes a tu gran babyface, como es Cody Rhodes, ahora mismo ninguneado por alguien que en el fondo tenía un papel de comentarista un poco de color, vamos a decir, pero que no dejaba de ser también un invitado especial, ¿no? Al que se le abría la puerta. Y ahora le estás dando como las llaves del reino. No tiene mucho sentido, y creo que es evidente. Es cierto que quizás las votaciones de Cage Match y todo esto que se ha venido viendo en las últimas horas, ¿no?, posteriores a SmackDown, puede resultar muy excesivo a simple vista, pero creo que evidencia, como bien has dicho, que ya el fanático, el fan, el telespectador habitual se siente ya desconectado, siente que le están tomando el pelo. Yo creo que a una semana, con la cuestión de las ventas de entradas, a nivel de lo que está siendo Las Vegas en sí mismo, con el interés del producto, yo creo que es bastante palmario que hay que hacer cambios transversales, y que desde luego la culpa es compartida, porque esto, desde luego, TKO tiene mucha culpa en la manera que entiende el wrestling o el entretenimiento deportivo, pero es cierto que ya se lleva tiempo diciendo, y lo hemos estado diciendo, que Triple H se ha quedado un poco estancado, y que parece que tampoco termina ahora digamos, de tomar unas decisiones contundentes, o de dar un cambio de timón por lo menos en los apartados en los que pueda ser un poco más directamente responsable. Sí, aquí hay varios factores. Triple H inició muy bien y muy fuerte su época como creativo, tenía ideas frescas. También es verdad que veníamos de seguramente la peor era de booking de siempre de Vince McMahon, que normalmente con sus más y sus menos había tenido picos muy altos. Era bastante inconsistente el producto de Vince McMahon en líneas generales. Te vas a revisar cualquier cosa y la verdad tampoco hay grandes épocas de éxito rotundo. Es más a nivel de ventas, pero no tanto a nivel de wrestling o de cómo contaba las historias. Pero los últimos tiempos de Vince eran un desastre. Cualquier cosa que viniese después iba a ser positiva. Pero no solo eso, sino que considero que Triple H lo hizo muy bien, porque aportó un sistema de facciones que no existía en WWE, aglutinó mucho talento, subió a mucho otro, permitió que el wrestling tuviese un poco más de valor. Y sobre todo que las historias fuesen más longevas y nos dejasen como con ese cine, ¿no?, del que hablábamos durante mucho tiempo en la historia de The Bloodline. El problema es que esas ideas iniciales se le acaban yendo, y mientras se le van deshaciendo en las manos, él intenta mantener algo que ya está claro que era imposible de retener, y mantiene la historia de The Bloodline hasta el infinito. De hecho, continúa con los MFTs en esencia, que, por cierto, los MFTs 4 meses peleando por una linterna, que es una locura, hasta que aparece Tamatonga a decirle al Solo Sikoa que hasta luego, ¿no? Entonces, Triple H ha tenido muchos problemas también de booking, y cuando hablamos de TKO hablamos de que toma las grandes decisiones y realmente han visto que las historias no estaban funcionando, y por ende la venta de entradas no estaba funcionando, y toman partido a nivel de celebridades, pero eso ya viene dado de un producto mediocre que hace que intervenga la propia TKO. Entonces, puede ser que intervenga TKO en los grandes momentos y tú digas, esto es un desastre, pero esas microgestiones del producto que tienes que hacer semana tras semana tampoco están funcionando bien. Y creo que esa es una realidad también. Con lo cual, para mí, por supuesto que es compartida la culpa en este caso. Pero lo que vimos en SmackDown es que es una locura, porque llega Pat McAfee que empieza a coger el micrófono, se va de madre y le dice primero a Randy Orton por teléfono que se vuelva malo. Y Randy Orton va y le hace caso, que es una locura. Llega y dice en el micrófono que el producto es una basura. Dice que lo peor del wrestling en WWE es el wrestling. O sea, encima está haciendo de menos a la lucha libre, que tampoco hay muchos minutos de wrestling, un 20%, que es muy poco. Luego, además, dice que el SmackDown de la semana anterior es el peor de la historia, lo dice él, y que WrestleMania no vende por culpa de Cody Rhodes. O sea, le estás tirando realmente piedras a tu propio tejado. Cody Rhodes tiene que salir en una promo que no está pactada
en pleno show, que lo hacen después de escuchar las críticas del segmento con Pat McAfee, y Cody Rhodes sale a decir que la revelación no solo fue un desastre, sino que es que es como si el tercer hombre de la NWO en vez de Hulk Hogan fuese Disco Inferno. O sea, eso ahí ya sí que me parece tirarle la basura completa a tu producto. Tú imagínate que haces 2 segmentos, el primero para decir que tu producto de la semana pasada fue una basura y el siguiente intentando arreglar lo que has hecho, que es una basura, para decir que es una basura. O sea, es que es demencial, es una locura, Lorenzo. Absolutamente. Yo pienso que también parece un material más que construido para el aficionado, para la persona a la que le interesa WrestleMania, digo más, a la que le interesa el producto semanal o incluso de manera un tanto ocasional. Me parece material destinado a una hipotética tercera temporada de Unreal, de mira cómo jugamos con la cuarta pared, a romperla, como si se creyera alguno de estos, Pat McAfee, un Deadpool de la vida real. Vamos a poner un ejemplo como muy, muy, muy básico. Y es la sensación de que no tiene ningún sentido, de que realmente TKO, primero, no comprende el material y está dispuesta a, precisamente por esto que comentas, de conseguir una venta de entradas, de tratar de paliar el problema que está habiendo con las historias, a tratar de romperlas desde dentro, pero lejos de generar una suerte de estímulo, ¿no? De tratar de que haya por así decirlo, un aliciente, una manera de avivar la llama, es todo lo contrario, es casi reconocer lo mal que se están haciendo las cosas. No da una sensación de que con esto Cody Rhodes, por ejemplo, se erija como en voz del pueblo, porque en realidad lo que está haciendo es evidenciar el descontento, yo creo que generalizado que hay. Porque como bien dices, estamos acostumbrados a que en SmackDown lo que viene siendo el wrestling a nivel porcentual esté bastante limitado. Eso es algo que ya conocemos y que es, por así decirlo, forma parte, ¿no? de lo que es la mecánica y de lo que es el formato. Pero claro, llega un punto en el que de repente ya no es que lo que menos importa es el wrestling, es que lo que menos importa son los luchadores. Y en ese punto, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo hemos visto en el mismo caso por ejemplo, de Kit Wilson. Estás construyendo de manera, vamos a decirlo, más o menos orgánica, poco a poco, a un luchador que tiene un tirón entre un segmento de espectadores o de aficionados que no está... que bueno, que quizás no tenía ahora un particular interés y de repente se entretiene, se ve como un tanto impulsado a verlo y le tienes para ser una especie de telonero, de acompañante que flanquea a la estrella de turno, en este caso a Jelly Roll. Lo estamos viendo lo vimos este viernes porque Pat McAfee era solo uno de los múltiples famosos que acababan siendo nombrados, acababan apareciendo como Lil Yachts. Lo hemos visto en Raw también recientemente con iShowSpeed, que por lo menos dentro de lo que cabe le está poniendo bastantes ganas al tratar de involucrarse en lo que es la construcción, en lo que es el universo interno de WWE, pero claro, de repente estás viendo que es un producto que es más una excusa para hacer un paseo de estrellas que al aficionado ni le van ni le vienen. No. Y eso, claro, te hace pensar en cuál es el valor real que se le da dentro de la empresa a los luchadores, a sus grandes estrellas, precisamente a Cody Rhodes. No, es que yo lo veo claramente. WWE está tirando por la borda sus semanales en pos de intentar salvar WrestleMania 42. Lo está haciendo con Jelly Roll siendo protagonista en varias semanas consecutivas, ahora con Speed intentando construir un hype de WrestleMania 42 inexistente por otro lado. Tenemos el caso ahora de Lil Yachty, como tú decías. Aparece Pat McAfee para ser absolutamente vital en lo que va a ser el main event de una de tus noches de WrestleMania 42. Entonces, es un sinsentido. Y con lo fácil que era atraer también a ese público que quizá ya no ve wrestling diciendo es que estos dos formaron parte de The Legacy hace 20 años, con lo sencillo que era decir tenemos un vínculo y el maestro contra el alumno y ahora se han cambiado las tornas, era tan fácil como eso. No tienes que llamar a nadie. Y si quieres llamar a alguien y el payoff, por así decirlo, es Pat McAfee, hombre, pues el aficionado se siente traicionado en este aspecto, porque es
para empezar, que no tiene sentido. Ningún tipo de sentido. No tiene ninguna conexión al final. Y cuando lo intenta explicar Pat McAfee, lo único que acaba haciendo es pues cagarse en su propio producto. Entonces, no solo te sientes poco recompensado, sino casi que te sientes avergonzado de decir, ostras, es que yo estoy consumiendo esto cada semana y me da la sensación de que se están riendo en mi cara. Y es un poco lo que pasa. Pero no solo en esto, no solo en el tema de celebridades, no solo en el tema de la aparición de Pat McAfee. Pasa también, por ejemplo, con el tema de Carmelo Hayes. Que mira, no te voy a decir, lo de Danhausen está siendo de lo más divertido. Mira que el debut fue horroroso, pero lo de Danhausen está siendo de lo más divertido. Oye, mira, pues que porque tenga una rampa el árbitro porque le ha maldecido, pues mira, me hace hasta gracia en una midcard que es sobrevolada, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de Carmelo Hayes saca una promo así de pundonor, bastante babyface, el público le apoya, a Sami Zayn lo abuchean y de repente su oportunidad para llegar a WrestleMania se acaba en este main event. Y encima, como haciéndonos ver que se lesiona, entre comillas, para sacarlo fuera de la programación. Entonces, dices, ¿realmente estás recompensando a los aficionados? Y si los estás recompensando, ¿a quiénes estás recompensando? ¿A los que te van a ver un día a WrestleMania 42? ¿O a los que están aquí todos los días? Porque los que están aquí todos los días querían ver a Carmelo Hayes en WrestleMania y consideraban que se lo merecía. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues Trick contra Sami, por el título de por medio y quitándote a una pieza importante. Bueno, son pequeñas decisiones que, como decíamos, ¿no? Esas microgestiones que ya no son solo culpa de TKO, que también son problema del propio Triple H y su equipo creativo. Desde luego, y este caso, el caso en concreto de lo que es la órbita del cinturón estadounidense, yo creo que es otro caso muy, muy evidente, porque lo has dicho con respecto a Carmelo Hayes, que es un talento que lleva ya desde que subió a la órbita estelar procedente de NXT, nunca ha tenido la oportunidad como tal de tener ese valor, ¿no? De cara al gran público, ¿no? De las grandes oportunidades. Lo consigue con esta nueva manera de gestionar, que creo que ha sido muy inteligente el campeonato de los Estados Unidos, con el torneo abierto y demás, y decidir introducir en este caso, esa rivalidad de la que ya se estaba hablando entre Sami y Trick Williams. Creo que es una rivalidad que no necesitaba, por un lado, el cinturón. Creo que es además bastante llamativo como el hecho de que Sami Zayn, que es un luchador al que yo creo que mucha gente hubiera deseado ver un impulso para el campeonato mundial, se haya venido hablando durante muchos años. También se ha venido insistiendo que tenía el favor del público durante mucho tiempo, aunque haya habido decisiones controvertidas en el pasado, como pudo ser el push que recibió frente a Chad Gable, pero bueno, al final no deja de ser uno de los grandes luchadores, de los grandes talentos que tiene WWE, y has conseguido con esta decisión, aunque hubieran pretendido convertirlo en heel, que para mí no era lo más interesante, has conseguido que la gente lo abuchee. O sea, lo has convertido en heel antes de que sea un heel, sí, precisamente porque está representando la decisión de la empresa, de la dirección creativa contra un luchador que, una vez más, como está pasando con muchos otros talentos, merecía más suerte y parecía tener, o parecía abocado, ¿no?, a tener por lo menos un mínimo momento de relevancia, de exhibición, ¿no?, en el gran evento del año. Entonces, no solo es cargarte a Carmelo Hayes, para mi gusto, también es incluso echar por tierra todo el trabajo que hayas podido hacer durante estos años con gente como Sami Zayn, quitarle interés a una rivalidad como es la de Trick Williams, alguien destinado también a ser un gran valor, quizá en el futuro un babyface, ¿no?, cuando haga también ese turn. Estás restándole interés. Te está quedando efectivamente el valor de que te puede dar un Danhausen, que te da pues entretenimiento deportivo, que es divertido, que casi allana un poco, ¿no?, la experiencia del visionado, entre, por otro lado, pues las retóricas de siempre, las descalificaciones, las interrupciones, las tramas que se alargan hasta la extenuación, como el caso de MFTs y los YX6. Al final es la sensación de eterno retorno, de no salir de ahí y de que cuando parece que puedes salirte de ahí y lo tienes todo muy alineado para ello, decides hacer un giro de nuevo y volver a lo que de algún modo consideras es más interesante, aunque todos te estén diciendo que no es el camino correcto. Los datos, las métricas de audiencia, el sentir del aficionado, las opiniones generalizadas, es como ir a contracorriente, pues por unos
unos parámetros que yo creo que son muy, muy difíciles de entender y que son muy difíciles de justificar, creo que también a nivel interno. Sí, y eso que no hemos hablado de Io Sky volviendo para ayudar a Rhea Ripley, que está sumida en una historia entre que ha involucionado, yo considero, un poquito en el cuadrilátero, se ha quedado estancada, ¿no? A nivel de fuerza se le veía, ¿no? Que parecía que no tenía la fuerza que tenía anteriormente, ¿no? Se ven varios movimientos con Michin, le ayuda a Io Sky, porque ahora de momento Io Sky no tiene combate para WrestleMania, asumo que será Asuka o Kairi Sane, pero de momento no está nada confirmado, quedan 2 semanas. Entonces, la viene a ayudar, pero tampoco parece que eso vaya a tener un fin, ni un inicio, ni una historia de por medio. Entonces, problemas por todos lados. La realidad es que tiene WWE problemas por todos lados y me encantaría poder decir otra cosa, pero es en lo que estamos ahora mismo este año. En otro orden de cosas y por hablar de ello, para mí lo que creo que es una nota positiva este fin de semana, tuvimos NXT Stand and Deliver. Tampoco se sentía como el gran show de NXT, no se sentía como el mayor show del año, desde luego, pero la verdad es que pones a luchar a la gente y les das minutos, tampoco muchos, pero los suficientes, y la verdad que aprovechan muy, muy, muy bien el escaparate. Tuvimos nueva campeona de NXT, Lola Vice se convierte en nueva campeona. Tenemos el caso de Kendall Gray, que no sé si para la empresa era un poquito pronto, para mí desde luego no, pero es una luchadora estratosférica. Yo te diré, creo que es la mejor luchadora que tiene WWE en este momento. Y Jacy Jane, pedazo de reinado, es que no puedo decir otra cosa. Qué gran luchadora es Jacy Jane en lo que se ha convertido, es alucinante. A mí me ha fascinado, ¿no? Rendición total a Jacy Jane porque su reinado ha sido magnífico, y si se va de NXT, pues chapó y me quito el sombrero, pero para empezar ya está bastante bien este enfrentamiento. Sí, la verdad es que yo lo disfruté mucho, y también es cierto que con este cambio de fecha que ha tenido el Stand and Deliver, ¿no? Que alejarse de lo que es el fin de semana de WrestleMania, es cierto que daba la sensación de que había una especie de reducción de confianza por parte de WWE. Es cierto que incluso el público de San Luis quizás no se veía como tan enérgico como igual pudiera haberse deseado, precisamente teniendo combates que en algunos casos eran tan buenos. Creo que en general la tónica general fue muy notable, pero precisamente esa apertura con esa triple threat me pareció excelente. Uh-huh. Con 3 talentos, además, que bueno, yo creo que ya tienen poco que decir. Creo que es un paso inteligente también confiar en Lola Vice, que a mí es una luchadora que me ha gustado desde que comenzó. Creo que está teniendo un buen momento también con la AAA, con ese cinturón intergénero con Mr. Iguana, pero que es alguien que también le ha dado un toque, creo que distinto, diferencial, con esa personalidad que viene mucho de las artes marciales mixtas, ¿no? Que es algo que quizás habíamos visto en Shayna Baszler, de otra manera en Ronda Rousey. Pero bueno, creo que es un perfil interesante y que creo que también merecía esa oportunidad. Entiendo efectivamente que Kendall Gray quizás se la veía todavía, o se veía que era demasiado pronto para apretar el acelerador. Creo que por lo que pudimos ver en este sábado, pues creo que, bueno, más pronto que tarde deberían pisarlo, porque dejó algunas secuencias que me parecieron estratosféricas, que parecía ahí como si Kurt Angle hubiera poseído el cuerpo de es que alucinante. Es una barbaridad. Evidentemente no es comparable, porque Kendall Gray es una novata y Kurt Angle es una leyenda, ¿no? Entonces no se pueden comparar las carreras de ambos, pero el estilo me parece muy similar. Pero además yo ya lo decía el otro día, es que también tiene cosas de Chris Benoit, tiene capacidad cerebral para saber dónde están sus rivales, hace mejor al resto siempre todo el rato, y luego ella es una bestia del llaveo, una bestia del contraataque, una bestia a nivel puramente técnico, a nivel de ejecución. A nivel de wrestling es una locura, ¿eh? Me parece una barbaridad lo de Kendall Gray. Y luego lo que decíamos, ¿no? Que también, pues, Jacy Jane, si se va, chapó, te aplaudo, porque qué barbaridad. Su entrada también es de estrella. Sí, totalmente. Yo creo que ha callado muchas bocas. Creo que ha sido un reinado que efectivamente yo creo que es digno de aplauso, porque quizás pudiera haber parecido que hubiera sido algo más transicional, algo un poco más a la espera de hacer algunos cambios, y ha sido un reinado de lo más contundente, de lo más sólido. Ha funcionado muy bien. Creo que eran 3 personalidades que conjugaban muy bien en el cuadrilátero, y la verdad es que, bueno, creo que chapó para las 3, porque fue un combate, yo creo que excelso. O sea, para mí hubiera sido, de hecho, me hubiera encantado verlo en el main event perfectamente, porque, bueno,
Creo que tuvo calidad de sobra, pero bueno, para empezar, la verdad es que puso el listón bien, bien alto. Sin duda, sin duda. Lo siguiente que tuvimos fue la confirmación de que Callie Armstrong, luchadora que había sido campeona de Evolve, iba a subir al roster de NXT, que me parece que es una luchadora física bastante potente, interesante, que quizá no tiene ahora la marca, le puede venir bien. Y tuvimos un Vanity Project defendiendo contra los americanos, que cada vez se sienten más cómodos los luchadores debajo de la máscara de los americanos, de Rayo y de Bravo. Cada vez vemos más tintes de lo que fueron luchadores míticos que no sabemos dónde están, Pete Dunne y Tyler Bate. Me gustó más de lo que quizá debería, incluso este enfrentamiento. Fue muy divertido y creo que un muy buen escaparate también para Vanity Project, que son muy jóvenes, que tienen mucho futuro por delante, que a mí a nivel personal, pues por los comentarios que han hecho, la verdad es que no me caen muy bien. Pero Brad Baylor y Ricky Smokes, la verdad es que son competidores bastante interesantes para el futuro. Sí, yo no sé eso, quién estará detrás de estas máscaras, pero la verdad es que creo que les auguro, no sé, una gran carrera por delante y desde luego creo que hicieron el combate muy, muy divertido. Es cierto que yo no tenía particular interés tampoco, precisamente porque The Vanity Project, más allá de sus cualidades, es cierto que no me apelan demasiado a nivel personal. Es cierto que sí que veo a Ricky Smokes, por ejemplo, que tiene ciertos detalles que me parecen muy, muy interesantes, pero es cierto que a nivel de combate no sabía muy bien qué esperar. Y es cierto que noté una sensación de que más allá de lo que es la química en sí misma evidente entre Rayo y Bravo, sean quienes sean, es cierto que resultó muy muy divertido y no sé hacia dónde puede ir esto, porque parecía una broma, una vez más, como en el caso del grande americano, pero en efecto está dando más de sí de lo que podría parecer y yo creo que eso es también una buena noticia de que, bueno, algo va saliendo. Sí, algo va saliendo bien. De hecho, el grande americano que decía que no entendía por qué no estaba en la terna por el campeonato intercontinental en WrestleMania. No sé si esto nos va a llevar a tenerlo o no, pero bueno, ahí está. Tuvimos un Zarya contra Sol Ruka. A mí me pareció que era un combate que merecía más minutos. Sinceramente, la verdad, son solo 13 minutos, que la verdad que intentan hacer todo al máximo y además se conoce muy bien y se nota, y Sol Ruka es una excelente luchadora y a nivel Powerhouse Zarya va como un tiro, pero ostras, 13 minutos a mí se me hicieron cortos. Es un bastante buen combate, y además se zafa Zarya del Sol Snatcher en 2 ocasiones, uno sobre la rampa que es brutal, finalmente consigue ejecutar otro para la victoria. Es un muy buen enfrentamiento, pero como te digo, me hubiese gustado un poquito que le hubiesen dado un poquito más de minutos. Sí, es cierto, porque precisamente si lo comparas con este anterior combate era prácticamente la misma duración, 13 minutos, que es en general lo que vinieron durando todos estos combates, salvo bueno el opener y el main event. A mí se me hizo corto, pero creo que ha sido una historia muy bien contada. Creo que las dos están más que consolidadas. A título particular, por ejemplo, y yo creo que ya me he repetido varias veces, Sol Ruka ya tiene digamos, cualidades o tablas para ya estar en la órbita, en otra órbita, en la escena principal. De hecho, lo pensaba mucho cuando veía el combate, que se ha estado hablando mucho en estas últimas semanas de cómo ha vuelto Tiffany Stratton, de si está un tanto perdida en otras cosas y si quizás ha perdido un poquito de frescura en el cuadrilátero, y yo no paraba de pensar, imagínate que hubiera sido tener ya a Sol Ruka contra Julia, quizás, ¿no? Igual sí. Hubiéramos visto unas sensaciones mucho mejores también para Julia, para una progresión, un espectáculo mucho más fluido, y quizás se lo merecería ya. Yo creo que ya después de esto no sé qué realmente qué se puede hacer. Obviamente se pueden hacer cosas, pero ya precisamente hablando de cómo está SmackDown mismamente, yo creo que ya sería el momento de traer savia nueva y bueno, sí que es cierto que me sabe a poco precisamente porque creo que la historia merecía más minutos, ¿no? Merecía una dosis más de epicidad, que lo intentan al final, pero a mí me parece poco, sinceramente. Era la gran historia que tenía que contar NXT en este Stand and Deliver y reitero, ¿no? La epicidad se buscó, pero se encontró a pocas dosis. Aún así, victoria para Sol Ruka y ya veremos si subida al roster principal, Luego, el Miles Borg contra Johnny Gargano por el campeonato norteamericano estuvo muy bien. Me gusta porque al final llega aquí como veterano Johnny Gargano sin hacer
prácticamente nada en roster principal a día de hoy, más que plancharse boca abajo en backstage. Entonces, tener aquí este combate contra Miles Bourne, que le da exposición, que le da galones, que encima le da una victoria muy importante contra una leyenda, pues yo creo que le viene bastante bien a Miles Bourne, que es un poco la pretensión también de NXT, ¿no? De que sigan mejorando tus talentos ahí abajo. Y yo debo decir que estando el combate creo que fue muy notable, pero es cierto que a mí me generaba bastante, vamos a decir, bastante pena por la situación de Johnny Wrestling, porque es cierto que al final le tienes, como bien has dicho, desde hace meses perdido. Se ha ido Tommaso, se ha quedado solo. Es evidente que no se confía en él ni para la midcard realmente. Está en una especie de posición casi de intersticial, ¿no? De segmentos de vestuario que aportan más bien poco y tampoco se entiende muy bien si se está tratando de jugar a una especie de posición cómica, cuál es ese sentido, ¿no? de tenerle planchado literalmente, de tener esa especie de presión ante las cámaras. Y era muy evidente que el trabajo era potenciar, beneficiar mucho a Miles Bourne. Y es cierto que a la vez me dio la sensación de que era un combate como muy necesitado o muy necesario para Johnny Gargano, ¿no? Porque es que si lo piensas, hemos estado durante mucho tiempo sin verle en condiciones, luchando en condiciones. Ha pasado ya más de un año desde que perdieron el título por parejas y desde entonces ha sido prácticamente la nada, como también ocurre por otro lado con Candice LeRae, pero en fin, creo que hay también un síntoma, ¿no? de cómo se están haciendo las cosas para que tengan que volver atrás, por así decirlo, tus luchadores a lucirse de algún modo, como está pasando con los americanos también, ¿no? Sí. Tuvimos también un Tatum Paxley contra Blake Monroe, que me pareció también un bastante buen enfrentamiento. Como digo, casi todos los combates entre 10 y 15 minutos, tampoco se fueron mucho de madre. Pensaba que alargarían un poco más a ser Stand and Deliver, pero no, fue un show de 2 horas y 48 minutos, ¿no? Cortita y al pie. Y en este caso también buen enfrentamiento. Blake Monroe ya sabíamos de dónde venía, al final viene de escuela japonesa, campeona del Elite Wrestling, ya sabemos quién es, ¿no? De Tatum Paxley no conocíamos tanto, al final sale un poco de las marañas del Performance Center y la verdad que a mí me ha sorprendido muy positivamente, porque es una luchadora que conecta muchísimo con el público, que tiene un personaje bastante único dentro de la empresa. Al final este estilo gótico que al final pues juega un poco también consigo misma, ¿no? A mí me está gustando bastante, la verdad. O sea, creo que a nivel de wrestling funciona y funciona bastante bien. A nivel de conexión está ahí. Bastante bien Tatum Paxley, ¿eh? Ya le dieron el campeonato de NXT fugaz, ahora le dan el campeonato norteamericano y funciona. Es una luchadora muy interesante de cara a futuro también para la WWE. Sí, desde luego. Es cierto que yo tengo debilidad personal por Blake Monroe o Maria May. Es cierto que quizás este paso o estos meses que lleva ya en NXT, quizás como ha podido ocurrir con Jordynne Grace, no se le ha sacado todo el rendimiento que podría habérsele sacado. También es cierto que la división femenina de NXT ya de por sí está bastante cargada y es cierto que quizás, ya sea por la experiencia que atesoraban ambas, pues han estado precisamente casi más impulsando en algunos casos, o no teniendo ese lucimiento que podrías esperar, pero bueno, poco se puede decir que no se sepa ya de lo que puede ser capaz. Y en ese caso, Tatum, la verdad es que también, como bien dices, me resulta un personaje bastante refrescante también. Creo que a nivel, digamos, expresivo también aporta mucho y en general creo que también, una vez más, creo que es un reconocimiento merecido y también una forma de demostrar que las cosas se pueden mover mucho, que hay muchas opciones en NXT, que quizás en los últimos meses no ha habido mucha claridad de ideas, pero que en el momento en que todo se alinea, pues se demuestra que hay gente que puede hacer grandes cosas. Y en este caso yo creo que también, de nuevo, fue un muy buen combate. Creo que en general la tónica fue muy, muy positiva y bueno, pues, de nuevo, pues un buen resultado. Y cerraron con el sorpresón de la noche. Tony D'Angelo, campeón de NXT. Es un buen enfrentamiento también. Sobre todo, lo que más interesaba era esa jugada entre Ricky Sainz y Ethan Page. A ver cómo iban a funcionar dos personalidades muy peculiares, individualistas, que parecía que hacían alianzas, pero eran
eran muy fugaces. Entonces eso fue bastante divertido en esencia. A mí que se lleve el campeonato de NXT Tony D'Angelo también me parece otra de las decisiones bastante surrealistas, ¿eh? Yo creo que no acabo de conectar con este personaje. Sinceramente siento que está bastante lejos del mafioso que funcionaba mucho mejor en NXT 2.0. Ahora mismo está en un limbo extraño y ahora es campeón encima de NXT. Entonces, no sé ni qué quieren hacer con él, ni hacia dónde va a ir, ni cuál es su idea. Sí, acabar con Dark State y ser campeón. Ya ha conseguido las dos cosas. Bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Cuál es tu premisa, no? ¿En qué te diferencias? No sé quién me decía que era como Dijak, pero peor, a nivel de personaje, ¿eh? Y ostras, si yo lo pensaba fríamente y decía, pues a lo mejor sí, ¿no? Y en su día lo echaste. No sé qué te supone a ti lo de Tony D y que sea campeón de NXT. Es que es muy sorprendente. Sí, la verdad es que es quizás el único combate que me dejó un poquito más frío, pero porque precisamente era una mezcla un tanto extraña, ¿no? Al final has tenido a Joe Hendry, que como le ocurrió en TNA, ha sido campeón quizás tarde, o le has dado una oportunidad tarde para tener también una función muy transitoria, muy funcional. Creo que en ese aspecto le ha dado una cierta relevancia al título en un momento muy complicado, al menos a nivel de popularidad, a tener una presencia, que yo creo que eso sí que lo tiene. Pero luego tenías a dos luchadores a los que, bueno, principalmente Ricky Sainz, para mí era quizás el ganador, digamos, que más claro veía. Creo que era quizás quien más lo podía merecer, porque como también hemos dicho, en el caso de Blake o de Jordynne en su momento, quizás esperabas, ¿no?, que tuviera ese momento más glorioso, ¿no?, porque lleva meses haciendo muy buen trabajo, igual que lo ha hecho Ethan Page, y para mí quizás era, si lo tienes en NXT, si no lo tienes todavía en las ligas mayores, quizás era para liderar de algún modo. Y Tony D'Angelo es que ni siquiera me lo planteaba como que fuera una opción real, y me dejó un tanto sorprendido. No es, no sé, no sé muy bien qué pensar realmente. Me dejó tampoco diré que frío, pero me dejó un tanto desconcertado, porque no tanto por él, sino precisamente por el talento que hay alrededor. ¿Qué vas a hacer ahora con Joe Hendry? Que quizás a nivel de, como digo, de popularidad, está para otras cosas, aunque sea para estar en bueno, no sé si en un SmackDown o rellenando también con un Danhausen, un poco más allanando un poco el entretenimiento, pero que sobre todo con Ricky Sainz, en menor medida con Ethan Page, a quienes hace no tanto se rumoreaban como posibles integrantes de The Division, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ellos? Es lo que no sé muy bien ahora. ¿Hacia dónde va a ir? Creo que desde hace tiempo el problema estructural dentro de la división masculina ha sido bastante palpable. Creo que las últimas decisiones han permitido encauzar o enderezar un poco el recorrido, pero en este caso es una decisión que me deja un poco confundido. Bien es cierto que otras decisiones anteriores, como la que pudo ser en el caso de Jace y demás, luego salieron muy bien. ¿Sí? O sea que quizás tienen un plan maestro, en este caso sí. Y ahora nos sorprenden, pero es cierto que es la que más dudas me genera. Pero precisamente por la gestión del resto de talento que tienes alrededor, y que talento al que quizás ya necesita una decisión contundente. Sí, es que seguramente de los cuatro el que peor gestión de personaje tenía es Tony D. Entonces, yo no acabo de comprarlo, la verdad. Prefería al mafioso, sinceramente, ¿no? Entonces, para mí no ha sido un avance. Entonces, que le den el campeonato después de haberlo sufrido mucho, después de haberlo intentado en múltiples ocasiones con el otro personaje que, desde mi punto de vista personal, considero que funcionaba mejor. Todavía no hemos visto el desarrollo de este, pero no considero que tenga mucho. Tampoco es un tío oscuro, que tampoco no es que no hable, sino que, bueno, es que está ahí entre medias de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sabía nueva también para el campeonato de NXT. A ver si eso le da oportunidades al resto, porque entiendo que habrá subidas, ¿no? Que eso también es algo que hablaremos aquí en el podcast. Así que, oye, completito el fin de semana, ¿eh? Que no es poco. Y pasaron cosas también en Japón, o sea que imagínate, Lorenzo, cuántas cosas se nos vienen encima. Un abrazo, tío. Que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Último Hombre en Pie, tu podcast de lucha libre y cada día el de más gente. Y si queríais surrealismo en el wrestling, pues toma 3 tazas en New Japan Pro Wrestling. En Sakura Genesis, ¿qué tuvimos? Tuvimos a Callum Newman convirtiéndose en nuevo campeón IWGP. What the fuck? Callum Newman campeón del IWGP.
Ostras, tío. Yo no entiendo nada. El súbdito del súbdito de Will Ospreay siendo campeón con 23 años, superando el récord de campeón más joven de la historia, superando a Shinsuke Nakamura. Buen combate, por eso, de Callum Newman contra Yota Tsuji. Buen combate. Pero ¿qué estamos haciendo? Luego también aparece un enmascarado y eso implica que atacan a Konosuke Takeshita. Bueno, wow. Wow. No sé ni qué decir de verdad. Todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado en este fin de semana en el mundo del wrestling ha sido para mear y no echar gota, os lo digo de verdad, ¿eh? Voy a hablar de esto esta semana, porque ya os digo que merece mucho la pena. ¿Qué está pasando en New Japan Pro Wrestling? Pues bueno, lo comentaremos también un poco porque mamma mía. En fin, señores, vámonos a por los comentarios, ¿eh? Vámonos a por los comentarios, a ver qué me decís por aquí. Y sobre todo también vámonos a lo de siempre, ¿eh? Episodio para mecenas este sábado. Tenemos cositas muy interesantes para vosotros. ¿Qué tenemos, señores mecenas de Último Hombre en Pie? Pues tenemos el regreso al futuro, WrestleMania 17. Vamos a estar hablando sobre lo que es considerado uno de los mejores WrestleManias de la historia. ¿Es así? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Bueno, podéis ir a escuchar cuál es mi mejor WrestleMania de la historia en los 10 mejores WrestleManias de la historia que publiqué la semana pasada. Y diréis, ¿este es uno de los mejores? ¿Es uno de los peores? No sé, porque la semana anterior a esa también tuvimos los 10 peores WrestleManias de la historia. Así que suscríbete para escuchar todos esos episodios por menos de lo que cuesta un café. De hecho, hoy me he ido a tomar un helado y me ha salido más cara la tarrina pequeña que suscribirme a Último Hombre en Pie. O sea que, amigo, suscríbete. No te queda otra. Te tienes que suscribir si escuchas este episodio de lunes a viernes, si realmente te gusta el podcast, si quieres apoyar este proyecto independiente, si quieres escuchar los episodios para mecenas, si quieres entrar a un Discord donde hacemos porras de pay-per-views y hay una comunidad fantástica, entonces te tienes que suscribir. Y además es que te necesitamos que te suscribas para que esto siga adelante, así que ya lo sabes, no te queda otra, te tienes que ir a la caja de la descripción y suscribirte a Último Hombre en Pie porque vas a disfrutar mucho del contenido especial. Ahora sí me voy a los comentarios. Daniel Carballo dice que se sienta al saber que ya tienes más podcasts que Pokémon hay. De hecho, seguramente no te vayan a alcanzar. Estaría gracioso buscar el número de tu Pokémon favorito y descubrir qué se habló en ese Último Hombre en Pie. Hombre, yo jugaba mucho, fíjate, con Blaziken, que es la última evolución de Torchic, Pokémon Rubí y Zafiro. Y luego, claro, no te puedo decir Pikachu porque eso es lo típico, ¿no? Te tendría que decir así alguno... Bagon, me gusta Bagon. Ahí lo llevas, no sé qué números son, pero ahí está. Isaac Raging, por cierto, dice: el año pasado estuvimos en el SmackDown de Barna, la rampa de salida por 120 el asiento. Este año, por el precio de esos asientos, nos vamos a all-in en primera fila de la grada baja. A ti que yo tiene que darle una vuelta al tema de los precios. Se la van a dar si no venden ni una. Eso está claro. Mr. Beast dice: después de ver los highlights de SmackDown, ni de coña me veo el show entero, tengo que desahogarme. ¿Qué esperpento acabo de ver? Y eso que no lo has visto entero. Ni queriendo lo hacen tan mal. El peor show de toda la compañía con diferencia. Yo no sé si es el peor show de la compañía, pero la realidad es que tan cerca de WrestleMania, haciendo las cosas tan mal, entiendo que la gente esté muy cabreada, desde luego. En fin, Serge dice: se me acaba de despertar el miedo de que Jade Cargill retenga porque parece que Bianca va a volver. Pues ojalá vuelva Bianca Belair, pero ojalá no retenga Jade Cargill, ¿no? Entonces es como el yin y el yang. Alejandro Raivillaseno, Dios santo, dice: nuevamente te saludo, tocayo, sobre narradores que son face o heel. En México en los 90 teníamos a dos de los mejores a nivel Hispanoamérica, el doctor Alfonso Morales y el Rudo Rivera. Narró lucha del Consejo de AAA, te recomiendo que busques sus narraciones. Por cierto, aportabais a los nombres raros del mundo de la lucha libre. Alain Benítez decía: Kevin Nash fue Oz en WCW. ¿Cuántos fueron Doink the Clown? Buena pregunta. Andrés, antes de que apareciera Io Sky en SmackDown, estaba pensando en lo siguiente: ¿qué tal si ponen a Julia a hacer equipo con Io Sky o con Asuka para que le ayuden a adaptarse a la WWE? Ostras, pero esto ya pasó con Jade Cargill y Bianca Belair y la realidad es que tampoco ha salido muy bien. Jorge dice: este podcast fue la hostia principalmente por todas las veces que hizo Tom reír a Sir Alex. Luis, a mí me sigue sorprendido que Italia no esté en este mundial. Está Arabia, pero Italia no. Bueno, está Curazao también, ojo. No parece que tenga jugadores top Italia, no los tiene, ya te lo digo, que no los tiene. Davi, a lo mejor el nuevo miembro de The Hurt Syndicate es Royce Kiss. Oh, hostia, un saludo a Royce Kiss, que no me acordaba ni que existía. Un saludazo a Royce Kiss, espero que
Espero que viva bien allí donde esté. Rodrigo, vuelve Shida, la más grande campeona mundial en la historia de All Elite Wrestling. Ahí habría debate, ¿eh? Ahí habría debate. Yo considero que la mejor es Toni Storm, la verdad. Y Sebastián dice, está bien que tengan celebridades, el problema es cuando esas celebridades les dan protagonismo en rivalidades importantes, como es el caso de Jelly Roll, que por la cara tiene protagonismo en el feudo entre Randy y Cody. Esto era antes de que apareciese Pat McAfee, señores. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es una locura, señores. La vida. En fin, déjame vuestro comentario, vuestra duda, vuestra consulta, vuestra pregunta aquí y la contestaremos mañana, como siempre. Yo me marcho no sin antes recordarte que te tienes que suscribir al podcast por menos de 2 euros al mes. Y también diciéndote que me puedes seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgómez, en YouTube si buscáis Último Hombre en Pie y que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como si tiene Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí sois el Último Hombre en Pie y